Neville Goddard. El secreto de imaginar. El tema de esta noche es, el secreto de imaginar. En casi todos los aspectos, el mundo que nos rodea es diferente de lo que creemos. ¿Por qué, entonces, ser tan incrédulos? La vida nos llama a creer no menos, sino más. El secreto de imaginar es el mayor de todos los problemas, a cuya solución todos deberíamos aspirar, pues el poder supremo, la sabiduría suprema y el deleite supremo residen en la solución de este misterio. Si has resuelto el misterio de la imaginación, has encontrado a Jesucristo. Jesucristo se define en las Escrituras como el poder de Dios y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 24, como se nos dice en el 8º capítulo del libro de Proverbios, y la sabiduría nos habla ahora, personificada como un niño pequeño. Cuando Él estableció los cimientos del mundo, yo estaba junto a Él como un niño pequeño, yo era diariamente su delicia, regocijándome delante de Él, regocijándome siempre en su mundo habitado, deleitándome en los asuntos de los hombres. El que me encuentra encuentra la vida. El que me extraña se hace daño a sí mismo, todos los que me odian aman la muerte. Proverbios 8, 29 a 31, 35, 36. Así que encuentren a ese niño que simboliza a Jesucristo, quien es el poder creador y la sabiduría de Dios. Créanme cuando les digo que este Jesucristo de las Escrituras es su propia y maravillosa imaginación humana. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, 3. Él está en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo conoce. Mira el mundo y nombra algo que no hayas imaginado. Nombra algo que no exista ahora en tu imaginación, simplemente nómbralo. Nombra cualquier cosa en el mundo que no exista ahora en tu imaginación, todas las cosas existen en la imaginación humana. De Jerusalén, de William Blake. Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en Él, de Anotaciones a Berkeley, de William Blake. La morada eterna del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo. Intenta refutarlo. Dios es mi pura imaginación en mí mismo. Él subyace en todas mis facultades, incluyendo la percepción, pero fluye en mi mente superficial, sin disfrazarse de fantasía productiva. Puedo sorprenderlo en el acto de producir estas imágenes en mi mente. Inténtalo mientras estás sentado aquí. Intenta pensar en cualquier cosa. Intenta sorprenderlo en el acto de producir. Realmente en tu mente todas estas imágenes. Porque todas las cosas existen en la imaginación humana. Pero, ¿cómo puedo identificar una y revestirla para que se convierta en un hecho objetivo? Ese es el secreto, pues todos existen dentro de mí. Pero, ¿cómo puedo atrapar uno y vestirlo? Bueno, esta noche intentaré mostrarles lo que sé por experiencia propia. Las Escrituras lo enseñan, pero lo explican de una manera extraña y maravillosa, cómo vestirlo. ¿Ves esta habitación en la que estamos ahora? Es más real ahora que tu propia casa, sin embargo, conoces tu hogar más íntimamente que esta habitación. Sin embargo, esta habitación, en este momento, mientras estás en ella, es más real que tu propia casa. Qué diferente es la realidad cúbica del plano de cualquier representación de ella. Esta habitación es ahora tan real porque estamos en ella, y todos somos imaginación. Estamos en ella, y para nosotros, es real. Piensa en tu propia casa. ¿Acaso no tenemos la capacidad de dibujarla, de pintarla? Pero en tu mente tienes una representación plana de ella, pero ahora no es tan real como lo es la habitación. Esta habitación es real porque estamos en ella. Esto es lo que quiero decir con convertir algo que es solo un pensamiento en algo real. ¿Cómo lo hago? Selecciono, de mi maravillosa imaginación humana, aquello que quiero hacer real. Todo está en ti. Entonces debo adentrarme en ello como he adentrado en esta habitación. Si el espectador entrara en cualquiera de estas imágenes en su imaginación, acercándose a ella en el carro de fuego de su propio pensamiento contemplativo, de Visiones del Juicio Final, de William Blake, se volvería tan real para él como esta habitación. Podrías preguntarte, ¿qué me haría eso? ¿Se volverá real en un futuro próximo? Sé por experiencia propia que sí. Puedes sentarte aquí y entrar en un estado. Puede que no se asemeje a la realidad de esta habitación,
pero lo hará si persistes en él, se volverá igual que esto. Cuando abres los ojos, se desvanece. ¿Pero significa que lo probé y eso es todo? No. Habiendo entrado en él, te diré que te seguirá. No se desvanecerá en el pasado como recuerdo, avanzará hacia el futuro y lo confrontarás. Este es el secreto de la imaginación, que es descubrir el secreto de Dios. Eres un ser inmortal. No puedes morir porque eres pura imaginación. El hombre es pura imaginación, y Dios verdaderamente es hombre, y Él existe en nosotros, y nosotros en Él. Y ese cuerpo inmortal del hombre es la imaginación humana, y eso es Jesucristo mismo, el cuerpo eterno del hombre, y no puede morir. Tú no puedes morir. El cuerpo, sí, se desvanecerá, pero yo no soy la prenda que llevo puesta. Soy quien la viste, y quien la viste es pura imaginación. Esta es la historia que enseña la Biblia. Cuando leemos en la Biblia, yo soy Él. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y fuera de mí no hay Dios, Deuteronomio 32, 39, no se trata de un ser externo que habla. Este es el ser que realmente eres, hablando en tu interior, intentando convencerse de su maravilloso poder creador. Puede matar, pero también puede dar vida. Puede resucitar de entre los muertos. Y esa es tu maravillosa imaginación humana. Llegará el día en que saborearás este poder que posees. Entrarás en una habitación como esta, y la calmarás, no ordenando a nadie que se quede quieto. Déjalos tal como están. Pero detendrás en tu interior una actividad que sientes, y al aquietarla, todo lo que observas se calmará por completo. Podrías examinarlos, y estarían muertos. Todo está completamente quieto y muerto. La vida está en ti. Liberas la actividad, y ellos se animan de nuevo y continúan haciendo lo que pretendían. Al aquietar la actividad en tu interior, podrías cambiar su motivación, y al liberarla, actuarán de forma completamente diferente a lo que pretendían hacer antes de que tú la detuvieras. Como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo también tener vida en sí mismo, Juan 5 y 26. Y tú la tienes dentro de ti. Aún no eres muy consciente de ello, pero lo serás. Aquellos a quienes enseño tendrán sueños, como tú, y en sus sueños despertarán, y entonces lo detendrán en el sueño, cambiarán la motivación y verán cambiar la intención de actuar. Aquí hay una amiga se dio cuenta de que estaba soñando, y aquí hay un hombre que quería hacerle daño. Salió del coche y se acercó a ella, y ella sintió miedo, y el susto la despertó, pero en lugar de despertar en la cama, despertó en el sueño. Entonces se dio cuenta, esto es lo que enseña. Ahora simplemente lo detendré. No discutió con él, detuvo, dentro de ella, la actividad que lo animaba. Y le dijo, estás cansado. Necesitas un buen café caliente y luego un sueño profundo. Y luego le dijo exactamente lo que necesitaba y liberó la actividad dentro de ella. Él negó con la cabeza como si algo extraño le hubiera sucedido, y volvió al coche, completamente en el sueño de ella, y se fue. Verás, ella cambió su intención hacia ella. Esto puede parecerle imposible al mundo. Al comenzar esta conferencia, casi todo en este mundo es completamente diferente de lo que parece. Y les digo por experiencia propia, no estoy especulando. No estoy teorizando. El poder del que hablo es un poder interior. Ese poder no es algo externo, es su propia y maravillosa imaginación humana, y aprenderán a controlarla. Su imaginación anima el mundo en el que viven. Si cambian su imaginación, cambian el mundo. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar mi propia actividad imaginaria es luchar contra la naturaleza misma de mi ser, pues mi propia actividad imaginaria anima mi mundo. Si creo que estoy herido o que otros están en mi contra, los he conjurado en mi mundo, y tienen que estar en mi contra. Si creo plenamente que todos trabajan para mi bien, tienen que trabajar para mi bien. No les pido. No los obligo. Simplemente lo hago solo dentro de mí, y el vasto mundo entero existe dentro de mí. Por lo tanto, soy yo mismo, expulsado. Está objetivado. No tengo que cambiar las cosas, solo lo cambio dentro de mí. Yo mismo, y luego todos, aunque los conozca o no por su nombre, en realidad no importa, soy yo mismo, expulsado. No podría describirte los átomos de mi cuerpo, pero es mi cuerpo.
No podría decirte, si apartaras la mano, que es mi mano la que estoy mirando, como tampoco podría decirte tu nombre ni nada sobre ti. Sin embargo, tú mismo eres expulsado, como este cuerpo es el cuerpo que llevo. Y así como el cuerpo obedece a mi mente, tú, mi cuerpo, expulsado, también obedecerás a mi mente. Todo lo que tengo que hacer es preocuparme por lo que quiero en este mundo e intentar mantenerlo dentro del marco de la regla de oro, hacer a los demás solo lo que quisiera que me hicieran, nada más, no herir a nadie, no hacerle nada a nadie más que lo que quisiera que me hicieran. Si quieres que se hagan todas las cosas hermosas, haz solo lo hermoso, y hazlo todo en tu propia y maravillosa imaginación humana. Entonces comprenderás este tremendo secreto de la imaginación. Es el mayor de todos los secretos, a cuya solución todos en el mundo deberían aspirar, porque Cristo es la respuesta. En el primer capítulo de Primera de Corintios, Cristo se define como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 24, aquí residen el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y he hallado el poder en mí mismo. ¿Quieres decir que Cristo está en mí? ¿No nos lo enseñan las Escrituras? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que, por supuesto, no paséis la prueba? Segunda de Corintios 13, 5, pues bien, ponlo a prueba. ¿Cómo lo haría yo? Un amigo mío, tal vez, no se encuentra bien, o tal vez esté desempleado, o tal vez no gane lo suficiente para cumplir con las obligaciones de la vida. De acuerdo, Él está en mí. Cuando pienso en Él está en mí. No necesita estar físicamente presente para que yo piense en Él está en mí. Pienso en Él, lo evoco. Bueno, ¿puedo cambiar por completo su imagen en mí? Supongo que me está hablando y me dice que nunca ha tenido más, que nunca se ha sentido mejor, y al creer en lo que veo en mi mente, creo en Él. Ese es Cristo en mí, y todo es posible para Cristo. Pues bien, ponlo a prueba y comprueba si funciona. Fíjate si no lo ves en un futuro próximo ganando más, con mejor aspecto, y todo lo que has hecho en el mundo, Él responde a ello. No necesita elogiarte ni agradecerte. No necesitas sus elogios, no necesitas sus agradecimientos. No necesitas confirmación de Él, más allá de que Él se conforme a lo que tú has hecho en ti mismo con respecto a Él. No le pides a nadie que te agradezca. No le agradeces a nada. Simplemente estás ejercitando el poder de Dios en ti. Y el poder de Dios, y la sabiduría de Dios, es Jesucristo. Primera de Corintios 1, 24. Y no hay nada en el mundo excepto Dios. Es todo Dios en ti, proyectado hacia afuera, y Dios es tu propia y maravillosa imaginación humana. Él no puede estar más cerca. Dios nunca está tan lejos como para estar cerca, porque la cercanía implica separación. Él no está separado. Dios, literalmente, se hizo como yo, para que yo sea como Él. Él no es algo externo. No importa cuán cerca esté, ni siquiera puede tocarme. Él realmente se hizo yo, con todas mis debilidades, todas mis limitaciones, y ahora estoy tratando de luchar dentro de mí para descubrir quién soy, y ese es su nombre. Mi nombre está en Él. ¿Cuál es tu nombre? Ve y di, yo soy te he enviado, punto. ¿Es ese tu nombre? Sí, por siempre y para siempre es mi nombre. ¿Qué nombre? ¿Jehová? No. ¿El Señor? No, yo soy. Ese es su nombre. Ese es su nombre por siempre y para siempre. Bueno, no puedo decir yo soy y señalar hacia otro lado. No puedo decir yo soy y sentir que algo está cerca de mí. Ni siquiera puede estar cerca. Algo puede estar cerca de lo que soy, pero yo soy no puede estar cerca. Y ese es el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Así que tú eres el Señor Jesucristo. Ahora, las Escrituras nos dan un modelo por el cual sabrán quiénes son, y les prometo, por experiencia propia, que lo tendrán. Es una historia real. La historia más verdadera jamás contada es la del Señor Jesucristo. Cuando dijo, yo soy el Padre, permítanme decirles que, si es Padre, tiene un hijo, no es así. O al menos tiene un hijo, pero les digo que es un hijo. Dijo, cuando me vean, verán al Padre, pero si los miro y les digo, bueno,
entonces tú eres el Padre, muéstrame a tu Hijo. Él no puede mostrarme a su Hijo externo como su Hijo, porque Él y yo somos uno. Él tiene que mostrarme a su Hijo no de sangre ni de voluntad carnal, tiene que nacer, no de sangre ni de voluntad carnal ni de voluntad humana, sino de Dios. Y Él me dice que Él es Dios, y me dice que Él y yo somos uno. Pues bien, no puede nacer de forma normal y natural. Tiene que nacer de Dios. Entonces, ¿quién es tu Hijo? Me dice en las Escrituras que David lo llama Padre. ¿David te llama Padre? Sí. Dijo, yo inspiré a los profetas, y leyó los profetas, y en los profetas, David llama al Señor mi Padre. ¿Quieres decir que David es mi hijo? Sí, es mi hijo. Pero no lo conozco, dirás. Pero les diré, por experiencia propia, que lo sabrán porque yo lo sé. David me llamó mi Padre. David me llamó mi Señor. David me llamó la roca de su salvación. Todo lo que dicen las Escrituras sobre lo que dijo del Señor, lo dijo de mí. Y así, me puse de pie, y allí estaba David, y supe sin lugar a dudas que allí estaba mi hijo, y mi hijo es David, no un David, el único David, el David de fama bíblica. Y al llamarme Padre, recordé. Así que Dios se hizo en mí y se despliega en mí. Al desplegarse en mí, renunció solo al recuerdo de Dios para convertirse en mí. Tuvo que renunciar por completo a todo lo que era Dios para convertirse en este pequeño testigo llamado Neville. Así que, cuando su memoria regresa y se convierte en mí, es mi memoria la que regresa. Él se entregó a mí como te entregó a ti, y ese día llegará cuando Él se despliega. En tu interior, tu memoria regresa porque es la memoria de Dios la que regresa. Él se despoja por completo para convertirse en ti. Esta es la historia de la fe cristiana, el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es solo un plano profético de la vida de Jesucristo. Es un presagio, una prefiguración, no del todo concluyente ni evidente, pero a medida que se despliega en tu interior, no es más que el recuerdo de Dios que regresa. Pero al convertirte en ti, se convierte en tu recuerdo que regresa, y despiertas como Dios mismo. Y no hay nada en el mundo como Dios. Ahora te preguntas, ¿qué? ¿Todos los horrores del mundo, el dolor, el sufrimiento? Sí. Se requieren todos los hornos para prepararte para recibir el regalo que Él da, y el regalo es el mismo. Dios realmente se hizo tú. Se entregó a ti para que fueras Dios. Y Dios en ti es tu propia y maravillosa imaginación humana, eso es Dios. Ahora, esta noche, inténtalo. Te pido que me creas. Pero, lo creas o no, inténtalo de todos modos. Imagina a un amigo y háblale desde la premisa de que tu deseo de que se cumpla no será, sino que ya se ha cumplido. Y, una vez hecho esto, cree que todo es posible para el Señor Jesucristo y acabas de ver a Jesucristo en acción, porque viste el poder creador de Dios en acción, y ese es Jesucristo. Esa es tu propia y maravillosa imaginación humana. Ahora cree en la realidad de lo que acabas de hacer. Cree que esta apropiación subjetiva de tu esperanza objetiva por un amigo es un hecho. Eso es orar de verdad. Y todo es posible para Dios. Ve a tu interior y apropiátelo por completo, y observa cómo se desarrolla en tu vasto y maravilloso mundo. Así que este maravilloso secreto es el secreto del Señor Jesucristo. Si te vuelves hacia afuera y te vuelves hacia otro, no conoces al Señor Jesucristo. Puedes crear todo tipo de imágenes de Él. Ese no es el Señor Jesucristo. Si alguien viniera y dijera, mira, ahí está, o aquí está, no lo creas. ¿Por qué? Porque cuando realmente lo conozcas, te encontrarás con tu ser. El Cristo de la fe viene a nosotros como alguien desconocido, sin embargo, alguien que, en un misterio inefable, nos permite experimentar quién es Él, y cuando experimentamos a Jesucristo, lo experimentamos en primera persona, singular, en tiempo presente. Nunca lo verás venir desde afuera. Que nadie te diga que lo encontrarás viniendo desde afuera. Lo encontrarás despertando dentro de ti como tú. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el gran sacrificio. Él es crucificado en la humanidad. Toda forma humana es la cruz que Él lleva, y en esa forma, Él despierta como aquel en quien Él despierta. Despierta como ese ser,
y ese ser es el Señor Jesucristo. Y como Él es el Padre de David, David lo llamó Padre, entonces saben, yo soy Él. Os lo puedo decir desde ahora hasta el fin del tiempo, y puede que no os convenza de creerlo, pero cuando os suceda, no necesitaréis más persuasión, porque seréis confrontados con los hechos y allí estaréis en presencia de vuestro propio Hijo, y el Hijo es el Hijo de Dios. Yo publicaré el decreto del Señor, dijo David. Él me dijo, tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy, Salmo 2, 7, estas son las palabras de David en el segundo Salmo, yo publicaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi Hijo. Ese Hijo te llamará Padre, y entonces, y solo entonces, sabrás que eres Dios Padre. Ese es el misterio del mundo entero. Por lo tanto, lo que logras en este mundo en cuanto a finanzas es maravilloso para ti como individuo en el mundo del César. Lo que haces en el mundo social, todas estas cosas, es maravilloso, pero solo cumplirás realmente tu destino al cumplir las Escrituras, porque el propósito de la vida es cumplir las Escrituras. He cumplido la obra que me encomendaste. ¿Qué obra? Todo lo que los profetas hablaron de mí, y comenzando con Moisés, los profetas y los salmos, les interpretó en todas las Escrituras lo referente a sí mismo. Entonces dijo, es necesario que la Escritura se cumpla en vosotros, y el propósito de la vida es cumplir la Escritura, la profecía de Dios al hombre, pues Él se dio al hombre mismo, o prometió dárselo. Y me prometió un hijo. El hijo que prometió fue su hijo, y al darme a su hijo, me dio a sí mismo, pues su hijo me llama, Padre. Y ese es todo el misterio de la vida. No hay nada más que Dios. Un ser que se expande por los siglos de los siglos, cada uno por sí mismo. Y aunque Él te llame, Padre, te aseguro que no perderás tu identidad. Estás individualizado y tenderás a una individualización cada vez mayor. Y, sin embargo, eres el Padre de mi Hijo, y si eres el Padre de mi Hijo, entonces tú y yo somos uno. Es un gran misterio, somos hermanos, pues tú no pierdes tu identidad ni yo la mía. Así que tú y yo, tras estas máscaras, somos hermanos eternos, el Padre del Hijo unigénito. Pues bien, si tú eres el Padre de mi Hijo, y mi propia esposa es el Padre de mi Hijo, entonces la relación en la tierra de los hombres, o de amigo a amigo y de esposa a esposo, está por encima de este nivel, y somos hermanos eternos, todos formando el único Padre. Así que esta noche, tómenme en serio, y cuando regresen a casa o comiencen aquí, pongan en práctica el mayor de todos los secretos, el secreto de imaginar. No hay secreto más grande en el mundo. Todo hijo nacido de mujer está vivo porque fue imaginado. Y imaginar es Dios en acción. Esa es la imaginación del alma del hombre, y ese es el poder de Dios. Y el poder de Dios es Cristo. Y esa es la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es Cristo. Un niño puede imaginar. Bueno, ese es Cristo. Ese es Cristo crucificado en esa diminuta prenda, y sufre con todo lo que ese niño imagina, o disfruta con todo lo que ese niño imagina. Lleva todas las marcas y todos los golpes que el hombre, al abusar de ese poder, le inflige. Él no lo critica. Me atiende con la misma indiferencia y rapidez cuando mi voluntad es mala, como cuando es buena. De esa manera, Él carga con todas mis marcas. Él carga con todo mi mal uso de su poder, sabiendo que al final, despertaré y lo usaré solo con amor. Cuando despierte por completo del sueño de la vida, usaré este poder creativo de Dios solo con amor. Pero mientras intento despertar al uso de este poder, lo uso mal. Y permíteme decirte que confrontarás esta visión y verás lo que hiciste desde el principio, pues no la comenzaste hace unos años en el vientre de tu madre. Has estado viniendo a través de los siglos. Una noche, vi a esta monstruosa criatura cubierta de pelo. Parecía un gorila, y su pelo era castaño oscuro de pies a cabeza. Era un monstruo. Y aquí, la criatura más gloriosa y celestial, una hembra, y este era un monstruo macho. Y llamaba a esta criatura celestial, Madre, Madre. Bueno, sabía que no podía ser esta radiante criatura celestial, así que lo golpeé. Y al golpearlo, se regocijó, amaba la violencia. Y lo golpeé, y se regocijó aún más. Bueno, podía hablar en un tono gutural, llamando a este ser celestial, Madre.
Y eso me molestó. Entonces, de repente, desde dentro de mí, lo supe. Porque esta es mi propia creación. Y también lo es esta. Son solo la manifestación de mis dos usos diferentes del poder creativo que soy. Aquí, el monstruo, es la personificación completa de cada momento malgastado de mi vida. Cada vez que fui violento, creé y alimenté a este monstruo. Me susurró al oído que fuera monstruoso, violento, malo, perverso, pues solo se alimentaba de este pensamiento. Y aquí, la criatura celestial, era la personificación de todos mis pensamientos amorosos. Cada pensamiento bondadoso, considerado y maravilloso en mi vida alimentó a este. Al ver esta cosa monstruosa y comprender que era mi propia descendencia, fruto de mi energía malgastada, me comprometí. No había nadie a quien recurrir, me comprometí a redimirla si me tomaba la eternidad. No surgió por ningún poder más que el mal uso de mi propio poder. No pudo haber existido, y esa cosa no podía vivir, ni podía evitarlo. No la condené. En ese momento, sentí una compasión inimaginable por esta criatura monstruosa que había creado. Y cuando me prometí redimirla aunque me llevara la eternidad, en ese preciso instante, todo se hizo cada vez más pequeño, pero no desperdició la energía que encarnaba que regresaba a mí. Empecé a sentir un poder que, hasta ese momento, nunca había sentido. Y esta criatura comenzó a crecer. La belleza que ella encarnaba y personificaba resplandeció mientras la energía regresaba de ella, el monstruo, a mí, y todo se disolvió ante mis ojos. Así que, nada se pierde en mi montaña sagrada. No perdí esa energía que extravié, regresó a mí, encarnada en ese monstruo. Y a lo largo de los siglos, fue él quien me susurró al oído cosas monstruosas, porque solo podía alimentarse de la violencia. Solo podía alimentarse del mal. Entonces comí lo que significaba, que comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y así se alimentaba del mal, y ella del bien. Y entonces el mal, que era solo la energía malgastada, volvió a mí, y entonces todo volvió a mí. Y entonces rompí el hechizo y desperté en este mundo. Bueno, todos se enfrentarán a ese gorila en el umbral. Todos lo tienen, invisible a los ojos mortales, y él susurra en tu oído para entretener los pensamientos desagradables del mundo. Y cada reacción desagradable tuya se alimenta de ella, y cada pensamiento amable, maravilloso y amoroso tuyo se alimenta de él. Y llegará el día en que serás lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Y puedo decirte que te tomará un abrir y cerrar de ojos disolverlo. No te esfuerzas por ello. Solo necesita la esencia de la integridad dentro de ti. Cuando te comprometes a ti mismo, y a nadie más, no juras por tu madre, no juras por un amigo, no juras por la Biblia, te comprometes a redimirlo. En el momento en que te comprometes, y en tu interior sabes que lo dices en serio, todo se disuelve. No es tiempo en absoluto para disolverse. Y entonces toda la energía regresa a ti y eres más fuerte que nunca para seguir adelante ahora y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si lo reenvías y lo vuelves a usar mal, comienzas a construir otra forma, y un día lo disolverás de nuevo. Finalmente, despertarás por completo y usarás tu maravilloso poder, no solo para el bien, ese árbol llegará a su fin, sino para la vida misma. Porque comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es este mundo. Llegará el día en que comerás del árbol de la vida que da el fruto de la verdad y el error. El error se encarnará aquí, y un día lo enfrentarás, y el error se disolverá ante tu mente a medida que la verdad comience a brillar ante ti, porque estás comiendo, entonces, del árbol de la vida como comías formalmente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el combate del bien y el mal produce este monstruo, y el combate de la verdad y el error produce una forma de ser completamente diferente, más gloriosa que la del bien y más horrible que esta. El error se disolverá con la misma rapidez cuando lo enfrentes. Así que, si hoy tu enseñanza no es verdadera y vives según ella, estás construyendo algo igual de monstruoso, pero un día te enfrentarás al error y descubrirás que vivías según un concepto falso de Dios, algo externo al ser, que antes adorabas una pequeña figura dorada hecha de oro y plata. Tenía ojos, pero no veía. Tenía oídos, pero no oía. Tenía boca, pero no hablaba. Tenía pies, pero no caminaba.
No emitía ningún sonido con su garganta. Y quienes la crearon son iguales a ella. Y quienes confiaron en ella también son iguales a ella. Así que todos los pequeños íconos del mundo que la gente adora son las pequeñas cosas llamadas error, y un día descubrirás al Dios verdadero. Y cuando lo descubras, descubrirás que Él está dentro de tu maravilloso ser, como tu maravillosa imaginación humana. Caminarás con la conciencia de ser Dios. No presumirás de ello. ¿Cómo respondió Blake cuando le preguntaron, ¿qué piensa usted de Jesucristo? Blake respondió, Jesucristo es el único Dios, pero se apresuró a añadir, pero yo también lo soy, y tú también lo eres. Así que no se lo dices a nadie. Simplemente sabes que eres el ser del que se habla en las Escrituras como Dios Padre. Porque todo lo que se dice de Él, lo experimentarás y lo harás. Vívelo en primera persona, singular y presente. Y entonces lo sabrás. Hoy se cumplen 11 años desde que me ocurrió aquí mismo, en esta ciudad, justo enfrente, en el hotel con la estrella en la azotea, el Sir Francis Drake, el 20 de julio de 1959. Fue entonces cuando, a las 4 de la mañana, sentí en la cabeza una vibración intensísima y pensé, esto es una hemorragia cerebral, y esto es todo. No sabía nada de la forma humana y pensé que no podría sobrevivir a lo que estoy sintiendo, así que esto debe ser lo que llaman una hemorragia cerebral masiva. Pero en lugar de partir de este mundo, desperté y me encontré dentro de mi propio cráneo, y supe que estaba completamente enterrado dentro de él. Estaba completamente despierto, como nunca antes lo había estado, y aquí estoy, sellado, el cráneo está sellado, y yo estoy dentro. El cráneo no es una cosa pequeña como esta, señalando la cabeza. Tiene el tamaño de un sepulcro enorme, y supe que era mi cráneo. También sé intuitivamente que podía salir empujando la base de mi cráneo. Al empujarla, una piedra rodó, vi la pequeña abertura, metí la cabeza por ella y empujé, y salí, poco a poco, como un niño nace del vientre materno. Pero en lugar de nacer de abajo, de carne y hueso, nací de arriba, del Gólgota, donde Cristo fue enterrado. Pero no era otro salir, yo estoy saliendo. No había otro. No tenía compañero en ese cráneo. Yo mismo estaba allí, y salí. Y cuando miré hacia atrás al cuerpo del que salí, estaba pálido como un fantasma, girando la cabeza de un lado a otro como alguien que se recupera de una gran prueba. Me puse de pie y lo miré, y entonces, de repente, oí un viento extraño, un viento sobrenatural que había oído en la tumba dentro de mi cabeza. Bueno, ahora parecía estar dividido y provenir de un rincón de la habitación. Al mirar para ver si realmente venía de ese lado, y al volver la vista 3 o 4 segundos después, el cuerpo había sido retirado. No hay cuerpo, pero en su lugar estaban sentados mis 3 hermanos mayores. El mayor se sentó donde estaba la cabeza, el segundo donde estaba el pie derecho y el tercero donde estaba el pie izquierdo, y oyeron ese mismo viento sobrenatural. No podían verme. Yo no solo los veía, sino que podía leer sus pensamientos como podía leer los míos. Todos sus pensamientos eran objetivos para mí. Todo era objetivo. No podían tener una emoción que no fuera objetiva. No podían tener un pensamiento que no fuera objetivo. Y, sin embargo, oía sus voces. Y entonces mi hermano Lawrence se levantó de la cama y se dirigió hacia la misma dirección donde yo creía que este viento peculiar se originaba. Al dar 1 o 2 pasos, dijo, vaya, es el bebé de Neville. Esta es la causa de este viento peculiar y sobrenatural. Mi hermano Víctor y mi hermano Cecil dijeron, ¿cómo puede Neville tener un bebé? No discutió el punto. Levantó del suelo a un bebé envuelto en pañales y lo colocó en la cama. Yo lo tomé en brazos, al mirarlo a la cara y preguntarle, ¿cómo está mi amor? Su carita celestial iluminó su gloriosa sonrisa, y entonces toda la escena se disolvió. Hubo la resurrección de entre los muertos, seguida del nacimiento de lo alto. Así que nacemos de lo alto, como nos dice el libro de Pedro. Nacemos de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1, 3. Solo hay un ser resucitado, el ser que descendió en el hombre, y ese es Jesucristo. Él descendió en el hombre, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y se unió al hombre, y cuando se hicieron uno y cumplieron el destino de ese
Ser, solo Él ahora despierta como tú. Y así, despiertas como el Señor Jesucristo, sin perder tu identidad. Así que hace 11 años, el 20 de julio de 1959, aquí en esta ciudad, ese drama tuvo lugar en mí. Hoy es mi cumpleaños en sentido espiritual. El pequeño cuerpo que ahora está ante ustedes, que llegó en el año 1905, partirá y se convertirá en polvo, pero lo que despertó en mí es el ser inmortal que no puede morir. Y para quienes no han tenido la experiencia, ese ser inmortal sigue ahí, y no puede morir. Volverán a la vida en un mundo como este para continuar el drama hasta que esa experiencia que acabo de relatarles se realice en ustedes. Nada muere. La pequeña rosa que floreció una vez, florece para siempre. Se convierte en ceniza como el cuerpo se convierte en ceniza, pero tú, el inmortal tú, que eres toda imaginación, no puedes morir. Pero un día despertará de la misma manera que despertó en mí. Fue enterrado en el Gólgota, que significa la calavera. Está enterrado en el Calvario, que es la calavera. Es en la calavera del hombre donde Dios está enterrado, y allí Dios en el hombre despertará. Así que aquí esta noche lo pones a prueba, tal como te desafían las Escrituras a probarlo a Él. Y prueba tú, no a otro, prueba tu propia maravillosa imaginación humana, porque ese es el Señor Jesucristo. La historia más verdadera jamás contada es la de Jesucristo. Que el mundo se levante en oposición y diga que no hay Señor. Como Blake lo expresó tan bellamente en su poema, Jerusalén. Babel se burla, diciendo que no hay Dios ni Hijo de Dios, que tú, oh imaginación humana, oh cuerpo divino del Señor Jesucristo, eres todo un engaño, pero yo te conozco, oh Señor, cuando te levantas sobre mis ojos cansados, incluso en este calabozo y en este molino de hierro. Porque tú también sufres conmigo, aunque no te veo. Y la voz divina responde: no temáis. He aquí, yo estoy con vosotros siempre. Solo cree en mí, que tengo el poder de resucitar de la muerte a tu hermano que duerme en Albión. No puedes escapar de tu propia imaginación. No puedes escapar de ella porque es tu propio ser. Esa es la realidad. Pero sufre contigo. Él es el Señor Jesucristo en ti. Ahora ponlo a prueba esta noche. Ponlo a prueba para bien. ¿Quieres un mejor trabajo cuando dicen que están dejando salir a la gente? Olvídate de lo que dicen los periódicos. Olvídate de lo que diga cualquier cosa. Para el Señor Jesucristo todo es posible. Mateo 19, 26. Si no tienes suficiente dinero, olvida lo que dice el periódico, asume que lo tienes. Para Dios todo es posible. Él no pone límites al poder de creer. ¿Puedes creerlo? Pues intenta creerlo. Intenta creer, ante todo, en Dios. Dios es tu propia imaginación. Pues cree en Él, que todo lo que imagines es posible. ¿Te imaginas tener ahora el trabajo que deseas? ¿Los ingresos que generaría? ¿La diversión de trabajar? Pues bien, actúa como si fuera cierto, y créelo lo mejor que puedas. Y aunque tus sentidos lo nieguen, aunque el mundo diga que es falso, si persistes en ello, se consolidará. Esta es la ley de tu propia y maravillosa imaginación. Créelo, y se hará realidad. Ahora entremos en el silencio. Recuerda darle like a este vídeo. Suscríbete y deja que el sonido de la campana te guíe de vuelta.